escuchamos opiniones y en realidad lo que estamos tratando de hacer es de entender de qué va todo esto. Tenemos en línea a un economista, a alguien que además hemos escuchado durante mucho tiempo. Yo recuerdo las épocas de la rock and pop y demás, que aprendíamos un poco de economía porque explica clarito. Alfredo Zayat, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien, Alfredo. Bueno, estábamos leyendo un poco análisis que se hacen a partir de el relevamiento que hace el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor, y, por ejemplo, opiniones. Yo tengo aquí una opinión de Hernán Hirsch, que dice que el gobierno va a hacer ajustes de precios de tarifas y en el medio intentará que esos precios regulados no peguen tanto en la inflación. En fin, vos, con tu léxico accesible para quienes somos legos en el tema, ¿qué es lo que se viene en la economía para este año en la Argentina? Y una continuación de un proceso de redistribución regresiva del ingreso, o sea, de pérdida de participación en la riqueza de trabajadores, clases medias, jubilados, porque los aumentos de precios, digamos, ese 15% que dice el gobierno no se va a cumplir, y lo más probable es que esté de nuevo arriba del 20%, cercano al 25%. Porque además les está, cuando vos decís aumento de tarifas, y el aumento de tarifa impacta en el bolsillo de los hogares, ¿no? Más allá de que puedan acomodar el numerito estadístico del INDEC, cada uno de nosotros lo padece en su propio bolsillo. Digamos, hay un retroceso del bienestar general en función a garantizarle ganancias fabulosas a grupos concentrados de la economía. En el caso de las tarifas eléctricas, bueno, a las grandes corporaciones energéticas. Ahora, Alfredo, estamos hablando con Alfredo Zayat. El hecho de tratar de darle ganancias a las grandes empresas y demás, ¿a vos te parece que es una clara intención o un objetivo del gobierno, o es que están errando en el camino y están errando en el diagnóstico y por eso se produce lo que se produce? No, es el objetivo deliberado, además ha sido expresado, no es que lo han dejado en forma implícita, ha sido en forma explícita. Ahí tenés dos líneas de evaluación. Vos podés decir, bueno, lo hacen simplemente porque, bueno, son sus amigos o testaferros o ellos mismos, para hacer negocios propios y abultar sus patrimonios, o en forma teórica, que es el segundo camino y el que algunos economistas del oficialismo sostienen, es que, bueno, si las empresas ganan más, van a invertir más, y entonces al invertir más se van a generar empleo y mejorar el servicio. El derrame. Claro, en estos 2 años, por lo menos en el sector energético, digamos, tanto en lo que es explotación de petróleo, de gas, y en la provisión del servicio de electricidad, no se ha comprobado esta segunda opción, y sí la primera. Ajá. ¿Y qué sentido tiene por allí? Me pregunto yo, ¿no? Y por ahí vos me ayudás a responderlo. ¿Qué sentido tiene anunciar que va a haber una meta de tanto % de inflación si después eso se supera? ¿No es dejar demasiado en evidencia que no se alcanzó ese objetivo? Bueno, aquí vienen también dos formas de pensarlo. La primera es que, bueno, acá el objetivo central es limitar el aumento salarial, no pensar el tema de la inflación del numerito, porque en última instancia la inflación es una manifestación de la distribución del ingreso, ¿no?, de la riqueza. Entonces, vos fíjate que las negociaciones salariales que está presionando el gobierno, extorsionando a algunos sindicatos, es que se fijen el 15%, cuando se sabe que va a ser del 20-25%. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que los sectores del capital pasan a tener una rentabilidad mayor porque disminuye fuertemente
lo que dentro de sus balances figura como costos laborales, o sea, los salariales. Entonces ahí vos lo que tenés es transferencia de ingresos. El segundo punto de por qué insistir tanto, eso es, la primera parte es la de los negocios. Sí. Y la segunda parte es la, si querés, la teórica y la que también sostienen algunos economistas y fundamentalmente desde el Banco Central, y desde el Ministerio de Hacienda con Nicolás Dujovne, que insistir de esa forma vos apunta a construir expectativas que se va a llegar a ese número. Entonces, influir sobre las expectativas sociales y económicas. Hay incluso estudios teóricos que son teóricos y no tan empíricos y prácticos. Bueno, la sociedad va a responder a ese numerito y va a ajustar sus precios según ese numerito que el gobierno promueve. Es lo que se llama teóricamente, en forma teórica, el régimen de expectativas racionales. Bueno, como todo converge al 15%, bueno, la reacción del comerciante, del que define alquileres, va a ser el 15%. Bueno, claramente este segundo punto no es, a mi entender, lo que está desplegándose, sino lo primero, que es deteriorar el ingreso de trabajadores y jubilados. Ahora, en los últimos días el INDEC dio a conocer que no repunta el consumo en los supermercados y la lectura que hacen es que sí han crecido un poco las ventas en los shoppings. Se está poniendo el foco en diciembre, ¿no? Diciembre de 2016 respecto de diciembre de 2017. Y hay otro numerito por acá que preocupa bastante, que yo lo tengo de un artículo que saqué, creo que del Cronista Comercial, que dice que en el empleo empieza a verse el ajuste en el sector supermercados, dice, y dice que la cantidad de empleados en las cadenas cayó 3,4%, con una merma de 3,7 en línea de cajas y repositores y de 1,1 en personal jerárquico. Esto evidentemente está hablando de lo anterior también, ¿no? Que no repuntan las ventas, pero también de que se sigue sumando masa de desocupados, digamos, ¿no? De gente que se va quedando sin trabajo. Y porque esa es la consecuencia lógica de un deterioro del mercado interno, del consumo masivo y fruto de lo que hablábamos vinculado con los ingresos. Vos fíjate que los jubilados van a recibir en marzo un aumento del 5,7%, cuando con la fórmula de la movilidad anterior debería haber recibido un 14,5%. Bueno, en ese periodo a la vez, desde el último ajuste, septiembre a marzo, la inflación fue sustancialmente superior a ese 5,7%. ¿Qué pasa en el bolsillo de los jubilados? Bueno, tienen una caída fenomenal de su capacidad de compra. Eso se refleja después en menos ventas de supermercados, las empresas que hacen despiden y se entra así en un círculo vicioso de deterioro del bienestar general, porque ese desocupado del supermercado deja de tener ingreso disponible para consumir. Claro. Entonces vuelve a afectarse la cadena comercial. Y bueno, y así es lo que en términos agregados, globales, uno define como deterioro del bienestar general. Ahora, Alfredo, y con esta pregunta vamos ya cerrando la charla, aunque nos quedaríamos un rato, pero bueno, tenemos otras notas. Respecto del tema de la inflación, ¿cómo podemos hacer para que dejen de subir los precios? Bueno, fíjate que este es uno de los grandes dilemas de la Argentina los últimos 50 años. Sí, más o menos, ¿no? Bueno, sería muy largo, pero te lo hago en una forma muy, muy sintética. El tema es identificar por qué aumentan los precios en Argentina. Y la verdad que en esas últimas décadas y fundamentalmente en estos últimos años, ha sido cada vez más hegemónico ese discurso convencional e interpretación y diagnóstico tradicional
conservador, además de que igual la culpa de por qué aumentan los precios en Argentina es por la emisión monetaria, porque hay un Estado muy grande y se generan déficit fiscal. Claro. Entonces, bueno, para mí ese es un diagnóstico que no es completo. Y en realidad en Argentina vos lo que tenés es una puja distributiva, digamos, precisamente vinculado con el tema de cómo se distribuye la riqueza, muy, muy intensa. Y eso se manifiesta en los precios, que en los precios en última instancia es la expresión de esa pelea por apropiarse de una mayor porción de la riqueza, y que está impulsada, por ejemplo, a este proceso inflacionario por aumento de costos. El aumento de costos lo ves claramente con el tema de tarifas. ¿Qué es lo que van a hacer las empresas o los comercios o cualquiera si tenés aumentos fenomenales de tarifas? Necesariamente trasladarlo a precios. Claro. Claro, siempre el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Siempre va o el aumento del dólar. Claro. O el aumento del dólar. Entonces ahí hay un problema de la estructura productiva. Por eso hay que pensar cómo es la estructura productiva en Argentina, una estructura productiva desequilibrada. Bueno, hay otros factores que ese único y exclusiva explicación que tienen las corrientes ortodoxas neoliberales en Argentina, y que son dominantes en términos de la construcción del sentido común, que es, bueno, toda la culpa la tiene el Estado porque gasta mucho y por consiguiente la emisión genera inflación. Sí. Pero bueno, eso es parte de un profundo debate económico en Argentina, pero que en última instancia, para cerrarlo, ¿cuál es mi concepción? Digamos, la inflación es una manifestación de una puja de poder sobre cómo se distribuye la riqueza en Argentina, y la inflación favorece la concentración del ingreso, salvo en los casos que haya un Estado que impulse aumentos salariales o de jubilaciones por encima de esa variación de precios. Pero ahí se produce esa tensión que rápidamente ese aumento lo trasladan a precios. Bueno, claro. Sí, es la sábana corta, te tapas la cabeza, se te tapan los pies, te tapas los pies, se te tapa la cabeza, es así. Así es. Si no es de profundidad el cambio, es muy difícil. Alfredo, como siempre es un gusto hablar con vos, gracias por habernos atendido. Bárbaro, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Alfredo Zayat, economista, dando su visión de la actualidad, un técnico, pero además con opinión, y que uno puede compartir o no, pero es interesante el debate, ¿no? A partir de atacar las causas y no las consecuencias, que después son muy difíciles de frenar, ¿no? El tema de la inflación y el tema, por lo que entendemos, ¿no? El tema de lo que decía él, que haya más dinero en poder de la gente, eso calienta la economía y se traslada a precios. Y si se enfría la economía, digamos, por allí los precios no crecen tanto, pero la gente no tiene el dinero suficiente para vivir, y en definitiva hay que encontrarle la solución, ¿no? Esperemos que se la encuentre.